Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva noche de insomnio, de misterios insondables y de historias increíbles. Hoy voy a abordar un misterio que involucra a Jesucristo, al cáliz de la Última Cena, a una enigmática orden religiosa de la Edad Media, a los legendarios caballeros del rey Arturo, a Cristóbal Colón y varios enigmas más. Pero debo empezar por algo, que todo esto que voy a narrar tiene que ver con Argentina, con un lugar de la Argentina. Parece raro, ¿no? Y ese lugar que reúne todo esto está a unos 50 kilómetros al sur del balneario Las Grutas, que está en la costa del Río Negro. Aunque suene increíble, hay una corriente de seguidores de lo sobrenatural, de lo inexplicable, que sostiene que ese lugar habría sido habitado mucho, pero muchísimo antes de que Colón llegara a América por la orden de los Caballeros del Temple, más conocidos como los Templarios. Ahora, ¿quiénes eran los Templarios? Los Caballeros Templarios fue una de las más famosas órdenes militares cristianas de la Edad Media, soldados verdaderamente que lucharon contra los musulmanes por la posesión de Jerusalén, Tierra Santa. En realidad eran monjes guerreros, pero guerreros feroces e implacables. La misión de ellos era custodiar a los cristianos que iban en sus peregrinaciones a la Tierra Santa. Esa era verdaderamente su misión. Y ellos son dueños de un misterio también profundo, insondable. Serían los custodios del Santo Grial de Jerusalén. Según los estudios de un grupo de investigaciones esotéricas, el cáliz sagrado habría llegado a esta zona de la Patagonia para ser protegido en un lugar secreto. Esa es nuestra historia de hoy. Fabulosa tal vez, pero irresistible. Los templarios. Muchas veces los hemos visto en las películas históricas. Los monjes templarios usaban como distintivo un manto blanco con una cruz roja dibujada en él. ¿Y qué tienen que ver con la Patagonia y específicamente la meseta de Río Negro con ellos? Te preguntarás desde allí. Tiene que ver, claro. Yo me metí en esta historia como quien se mete en una película al estilo del Código Da Vinci, por ejemplo. Y fui entonces a Río Negro y fui guiado por personas que me iniciaron en esta historia misteriosa y conocí este lugar del que se habla y al que llaman el Fuerte Argentino, y que es un lugar muy perturbador. Desde lejos se impresiona como si fuera una isla en medio del mar y una meseta absolutamente rasa en la parte superior. Es un acantilado alto que parece una proa de piedra que se alza muy cerca del mar. Bueno, hay que subir ese acantilado de unos 130 metros de alto y ya en la cima uno observa el mar y el Golfo de San Matías. Bueno, y ahora vamos al punto. Hay un grupo en Argentina, una cofradía esotérica, que piensa que estos monjes hicieron hace 1000 años, un viaje alucinante desde Inglaterra o desde Francia hasta la costa de Río Negro en Argentina para proteger el cáliz de la Última Cena. Si esto fuera cierto, cambiaría totalmente la historia de la humanidad, ¿no es cierto? En principio, habrían llegado y descubierto América antes que Colón. Y lo que sigue es preguntarse, ¿y si fuera cierto, por qué la Patagonia? Tuve suerte cuando fui a Río Negro para investigar el tema, porque se me cruzó en el camino un antiguo camarógrafo y guía de turismo que integra ese grupo de los que creen firmemente en esta historia.
Arriba del acantilado, el Flecha, como todos lo conocen, me dijo lo siguiente: mira, Mario, del Santo Grial se dicen muchas cosas. La más firme es que es la copa donde Jesús tomó el vino de la última cena y donde su amigo José de Arimatea recogió la sangre de Cristo una vez que es lanceado por un soldado romano en la cruz. La protección de esa reliquia llevó a los cristianos a llevarla de un lado a otro. Algunos investigadores dicen que los caballeros templarios lo sacaron de Tierra Santa cuando los musulmanes reconquistaron la ciudad después de varias cruzadas. El destino de la copa es uno de los grandes misterios de la humanidad y ha dado lugar a leyendas en todos los sitios de la cristiandad. El cáliz de Cristo habría sido llevado a Gran Bretaña y Francia antes de terminar oculto en la Patagonia. Hay voces en las grutas que dicen eso, y que el último destino del Santo Grial fue la costa precisamente de la Patagonia. Y yo, frente a ese lugar, miré al frente, estaba el mar, y de nuestro lado, arriba en la meseta, puro desierto. ¿Tendrá que ver toda esa geografía desnuda con lo que me contaba el Flecha? Raro. Claro que sí, me dijo. Todo surge a partir de una bitácora de viaje, esos libros náuticos que llevan los capitanes, que fue encontrado en lo de un anticuario en Irlanda del Norte. Allí está escrito por el propio capitán, me dijo el Flecha, que se trata... Él comandaba la flota de los templarios y que se lanzó a navegar alertado por los intentos de apresarlo del rey de Francia como fruto de una operación política. El rey atravesaba una grave crisis económica y junto con el Papa Clemente V, papa de la época, armaron toda esta gran mentira acusando a los templarios de blasfemos, de homosexuales, para quemarlos en la hoguera el viernes 13 de octubre de 1307. Por fortuna, el capitán se enteró y escapó. El capitán dice que lleva a bordo del barco el Santo Grial parte, y atenti con esto, parte de los evangelios perdidos y parte del inmenso tesoro templario. ¿Cómo se explica el encono del rey y el papa contra los guerreros defensores del cristianismo? Bueno, primero, los templarios llegaron a ser inmensamente ricos. 100 años más tarde de su fundación como orden, eran la organización más grande de Occidente en todos los sentidos, desde lo militar hasta lo económico, con más de 9.000 propiedades repartidas por toda Europa, unos 30.000 caballeros y más de 50 castillos y fortalezas, además de una flota propia anclada en el Mediterráneo y en el Mar del Norte. El Papa les permitía recaudar dinero a través de donaciones. Ellos crearon un sistema, porque eran muy brillantes, ¿no? Un sistema de mercado, y se convirtieron en los primeros banqueros desde la caída de Roma. Crearon libros de cuentas, la contabilidad moderna, los pagarés, las letras de cambio y los cheques, entre que iban de Europa hasta Tierra Santa, ¿no? Hasta Oriente. Eran prestamistas, y esa fue la razón de su caída, porque el rey de Francia no podía afrontar las deudas que tenía con la orden de los templarios, y entonces los denunció por herejes, y así empezó, amigos, esta historia. Con esa conspiración contra los templarios para no pagar una deuda económica, y con la alianza con el Papa Clemente. ¿Qué pasa con el Papa? Que no quería otra historia de Cristo fuera de la que contaba el Vaticano. El relato, digamos. Todo eso fue secreto, encriptado, hermético, en la Orden de los Caballeros del Temple. Ese blindaje acrecienta un verdadero misterio. Esto explicaría varias cosas muy terrenales. Por un lado, la política y sus miserias, ¿cierto? Por el otro, el religioso, el costado religioso, la necesidad de seguir contando una historia oficial, un relato del Vaticano,
en la Biblia, Nuevo Testamento, que permanece hasta hoy. Porque acá entra en juego la vida oculta de Jesús. Ahí está el tema. Que se habría casado, según esta idea que estamos manejando, con María Magdalena, entre otras cosas. Los templarios entraron en desgracia cuando los cristianos perdieron la última batalla en Tierra Santa y debieron abandonar Jerusalén. Pero primero, digamos que un gran número de templarios fueron apresados y obligados a confesar bajo tortura y posteriormente quemados en la hoguera por esta confabulación del Papa y el Rey, ¿cierto? Se los acusó de sacrilegio en la cruz, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos y de mantener contacto homosexual. Bueno, como 100 acusaciones tuvieron. Ahora, permitime contarte que el tema me atrapó tanto que me subí a un avión privado y sobrevolé la meseta de Río Negro. La meseta es la meseta de Somuncurá, es un lugar inhóspito y atrayente por demás. Y hasta le pedí al piloto buscar nuevamente el rumbo de la costa hasta encontrar lo que los mapas antiguos de holandeses y franceses denominan Antiguo Fuerte Abandonado, que supuestamente es el lugar donde los caballeros de la Orden del Temple llegaron con sus navíos mucho antes de que Colón descubriera América. Hasta allí habrían llegado los monjes templarios. La pregunta se impone: ¿cómo lo hicieron? Me dice el Flecha: Mario, el capitán del barco de los templarios dice que navegaron 52 días empujados por los vientos alisios, soplando en popa, vientos que vienen del norte hacia el sur, bajo un cielo desconocido. O sea, habían cruzado el hemisferio, el Ecuador. Por entonces, América no había sido descubierta. Y el capitán dice que atracan una costa desconocida de noche y al otro día el barco estaba varado en seco. Eso quiere decir que hay una amplitud de marea muy grande. Y la verdad que eso sí yo lo puedo asegurar, ¿no? Como patagónico, porque las costas patagónicas tienen mareas de hasta 12 metros durante la pleamar, de modo que cualquier nave pudo haber varado en algún cañadón, por ejemplo, al costado del acantilado, como si fuera un muelle. Además, hace 1000 años, mirá vos, 1000 años, el nivel de las aguas estaba mucho más alto y la prueba son los moluscos que se encuentran arriba de la meseta. Esto es cierto. El Flecha conoce como ninguno las cosas que se cuentan sobre el fuerte. Por empezar, si tenemos en cuenta que todo esto ocurrió antes que otros episodios que todos conocemos. Vuelvo sobre la historia de Colón, porque el Flecha me dijo todo esto ocurrió antes de que Colón llegara a América, y creo que el dato más interesante sobre la presencia templaria en América lo tiene precisamente Colón, Mario. ¿Por qué? Porque según sabemos de la historia, meses antes de iniciar la expedición donde descubrirá el Nuevo Mundo, Colón acampó en la Catedral Templaria de Lisboa, Portugal. Allí vivían los hermanos hospitalarios. Allí tenían su hospital de guerra los monjes templarios. Allí es donde llegaban los templarios heridos. Y de allí deriva el término hospital. Y muchos de ellos dejaban sus cartas náuticas, su cartografía. Y allí va Colón a buscar información de que América ya existía. ¿Por qué? Porque los templarios ya habían estado allí. O sea, Colón sabía dónde iba. Bueno, le dije al Flecha que eso era algo difícil de argumentar. Eso era algo difícil de argumentar y él me contestó: fíjate, ¿cómo es posible que Colón le haya pintado las cruces templarias a las carabelas? Si la orden templaria estaba prohibida, si se los perseguía, si se los condenaba a morir en la hoguera. Pero llevaba la cruz de Malta en sus barcos. Ocurre que él salió del puerto de Palos con las velas enteramente blancas y cuando llegó a América tiene las velas pintadas con las cruces templarias, en honor a los templarios que le habían dado la información y sabiendo además que los pueblos originarios, los indios, ya conocían esas cruces desde mucho tiempo antes.
Cuando él llega a lo que es República Dominicana, no salen a combatirlo, Mario, le dijo el Flecha. El escudo del rey Moctezuma tiene la cruz templaria en el medio. Los tehuelches en sus cuevas pintaban manos, animales y cruces, pero no conocían la cristiandad. Claro que pienso que todo esto que estoy contando es increíble, ¿no? Que suena fantástico. Pero es una buena historia. De a rato se apoya en datos que parecen verosímiles. Y hasta tiene una dosis de aventura. Es como una buena película. ¿Por qué no quedarse a ver cómo termina, cierto? Cansados terminamos cuando llegamos arriba del acantilado con el Flecha y después caminamos por la meseta de Somuncurá. Era un día de verano soñado para estar en ese lugar, luminoso, con poco viento, raro y enteramente enigmático. El tema es complejo, yo lo sé, pero es apasionante. Para muchos autores y estudiosos, el Santo Grial es parte de la mitología cristiana medieval, por lo que no se lo nombra en la Biblia. Pero los que creen en esta misteriosa historia dicen que además del cáliz de la última cena, los templarios también traían consigo en sus viajes los evangelios perdidos, o sea, otros evangelios que contarían supuestamente la otra historia de Jesús. Hablando del poder que llegaron a tener los papas y los reyes, recelaron entonces de ellos. Ocurre, me dijo el Flecha, que en aquel tiempo la corona española tenía un gran ascendiente sobre el Vaticano, y es lo que pasa siempre. Cada vez que aparece un indicador templario en el mundo, viene el Vaticano para ocultarlo porque tiene temor a encontrar los evangelios perdidos y todas esas cosas que están relacionadas con Cristo, que no conocemos y que modificarían toda la historia de la religión. ¿Por qué? Y bueno, todo esto implica una supuesta historia paralela en la vida de Cristo, que no tiene nada que ver con la historia oficial del cristianismo. En esta, Jesucristo habría vivido entre los 12 y los 30 años en Gran Bretaña, con su amigo y protector José de Arimatea, se habría casado con María Magdalena y habría incluso tenido descendencia. La relación entre el cáliz y José de Arimatea, el amigo y protector de Jesús, procede de una obra escrita en el siglo XII. Según el relato, poco literario, Jesús, ya resucitado, se aparece a José para entregarle el cáliz y ordenarle que lo lleve a la isla de Gran Bretaña, donde se estableció una dinastía de guardianes para mantenerlo a salvo y escondido. Por lo tanto, la búsqueda del Santo Grial es un importante elemento en las historias relacionadas con el rey Arturo. ¿Se acuerdan? Donde se combina la tradición cristiana con antiguos mitos celtas, el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, cuyo objetivo principal, no hay que olvidarlo, siempre fue el servicio y la búsqueda del Santo Grial. Está lleno de películas en este sentido. Donde yo estuve no vi nada, salvo, por supuesto, un lindo paisaje, pero sentí una gran intriga. Y me dijo el Flecha, mirando el mar, es que naturalmente todo esto ha cambiado muchísimo. Hace 1100 años, cuando aquí estaban los templarios, el agua llegaba hasta prácticamente la mitad de lo que es hoy el fuerte, el acantilado. Hay caracoles de esa época que nos dicen que el agua estaba mucho más arriba. Esto era casi una isla. Hay como 3 dársenas naturales, aunque para algunos fueron trabajadas por la mano del hombre, donde supuestamente atracaban las embarcaciones. Las investigaciones sobre los templarios en la Patagonia son relativamente nuevas. Empezaron hace apenas 20 años. Han venido, eso sí, geólogos, antropólogos españoles, franceses, alemanes, que creen en la hipótesis de los templarios. Está la fundación esotérica llamada Delfos, que ha trabajado mucho en este lugar, en la meseta de Somuncurá, y que tiene íntima relación con el tema de los templarios. A ver, con 27.000 kilómetros cuadrados, la meseta de Somuncurá es más grande que la provincia de Tucumán. Si hay algún lugar para guardar un secreto,
Ese parece ser el apropiado. La Orden de los Templarios se mantuvo activa por poco menos de 2 siglos. Perdieron la guerra y entraron en desgracia, como habitualmente ocurre. Lo que siempre pasa, de la gloria al ocaso. Dominaron el mundo conocido por 2 siglos. Y hay algunos que dicen que pese a todo la orden sigue viva y que algún día los monjes guerreros reaparecerán. Ahora sí, para cambiar la historia de la humanidad. Bueno, es la historia de siempre, no creer o no creer, puras patrañas o la ocupación de un vacío histórico también, ¿no? Porque siempre digo que se asienta en alguna realidad, todo lo que se cuenta como leyenda o lo que hacen hacer un mito. Hay una vida de Cristo también que no fue contada, por ejemplo, juventud, adolescencia, todo eso. Y entonces esos lugares vacíos, quién sabe, los ocupan algunos otros relatos. Pero me intriga mucho a mí, que soy lector de la Biblia, los evangelios perdidos. ¿Qué dirán los evangelios perdidos? Bueno, en cuanto a la orden de los templarios, que por ejemplo ellos sí existieron, fue fundada en 1118 por 9 caballeros, liderados por un francés que se llamaba Hugo de Payens. Se iniciaron como orden con votos, por supuesto, de caridad, de pobreza y de obediencia. Pero después se desmadró todo porque tomaron mucho poder y eran guerreros. Y después fue un ejército impresionante que se le fue de las manos. Y ellos se autodenominaron los caballeros del Temple y también los pobres caballeros de Cristo. Pero sin embargo, llegaron a ser inmensamente ricos, los pobres caballeros de Cristo. Esa codicia explica mucho de los desarreglos de la conducta humana, ¿no? Quien predica una cosa en realidad es otra. El éxito de los templarios estuvo estrechamente vinculado a las cruzadas, verdaderamente, y su gloria terminó cuando se perdió Tierra Santa para los cristianos. Los primeros cristianos, entonces, que llegaron huyendo al oeste de lo que es hoy Gran Bretaña, habrían partido con el Santo Grial desde el puerto francés de Marsella. Fundaron en un paraje conocido como Glastonbury, la primera iglesia cristiana sobre la superficie de la tierra, la primera. En 1312 la misteriosa orden templaria fue disuelta por el Papa Clemente después de que Jacques de Molay, el último gran maestre, y 140 templarios fueron encarcelados. Molay, quien luego ya en la hoguera admitió haber mentido por las torturas para salvar su vida, terminó de esa manera. Y el Santo Grial puede ser un mito. Aún así, ¿qué quiere que le diga? Para mí es irresistible. Y ahora el cáliz de Cristo también tiene su lugar en la Patagonia. Me dijo el Flecha, yo no creo que esté realmente en Fuerte Argentino, no creo que esté en este lugar desamparado y estepario, y que este sea un lugar adecuado para ocultar algo tan importante para la cristiandad. Creo que Fuerte Argentino forma parte de ese gran juego de pistas falsas de los templarios. Y entonces le dije, ¿dónde está el Santo Grial? Si vinieron acá para ocultarlo, le pregunté. Y el Flecha me dijo, en la meseta de Somuncurá. Ah, pero la meseta de Somuncurá es casi infinita. Ocupa parte de Chubut y parte de Río Negro, 25.000 kilómetros cuadrados. Creo que es difícil imaginar en esta soledad
una comunidad de caballeros templarios, me dijo el Flecha, viviendo hace 1000 años. En el fuerte argentino, los que buscaron alguna evidencia de asentamiento solo encontraron tejuelas de cerámica, que las tejuelas de cerámica son viejísimas, eso sí, que se usaban como cuñas para, digamos así, equilibrar la carga en las bodegas de los barcos para que no se rompa lo que tenía que custodiar con el balanceo. O sea que esa parte es real. Y me dijo Flecha, también se encontró una extraña piedra con una cruz templaria en bajo relieve a unos 80 kilómetros de aquí, en la meseta de Somuncurá. Eso es todo por ahora. Apareció esa piedra negra grabada y yo me pregunté, me dijo el Flecha, ¿por qué estaba a 80 kilómetros del mar? Y la verdad que la contestación es muy simple, porque los barcos, digamos las embarcaciones primitivas antiguamente, cuando llegaban a tierras desconocidas, lo primero que hacían quienes venían con los barcos era buscar agua dulce. Y el lugar más cerca de aquí con agua dulce está a 80 kilómetros en un paraje llamado Chupaiquil, en la meseta de Somuncurá. ¿Será ese lugar el custodio del gran secreto de la humanidad? Leyenda, mito, historia cinematográfica. Pero es una realidad que los templarios existieron, eso es cierto. Lo demás, en tren de confianza, para utilizar un lugar común por ahora, lo dejo a tu criterio.